Descubre el misterio olvidado de las hijas de Adán y Eva. ¿Quiénes fueron realmente estas mujeres en la historia bíblica? Exploraremos nombres desconocidos, genealogías intrigantes y la sorprendente fertilidad de la primera pareja humana. Prepárate para un viaje fascinante a través de las páginas menos exploradas de la Biblia. Normalmente, cuando se menciona a los descendientes de Adán y Eva, lo primero que viene a la gente es la historia de Caín y Abel. Sin embargo, muchos suelen olvidar los otros relatos bíblicos que describen a los otros hijos e hijas de Adán y Eva. En este video, centraré mi atención específicamente en las hijas de Adán y Eva. ¿Quiénes eran estas hijas y cuántas de ellas existieron? Dando fuentes como el Libro de los Jubileos, la Santa Biblia y tradiciones antiguas, exploraré y discutiré la historia de estas hijas de Adán. Así que, si este tema ha despertado tu interés, no dudes en darle me gusta y dejar tu comentario. Sígueme para ver este contenido adicional. La historia no contada de las hijas de Adán y Eva, un tema que rara vez se discute y que a menudo pasan por alto los teólogos, los eruditos bíblicos e incluso aquellos que sienten curiosidad por las sagradas escrituras, es el misterio que rodea a las hijas de Adán y Eva. Por lo general, la gente lee la Biblia y se centra en los hijos más conocidos de Adán y Eva, Caín, el primogénito, y Abel, el segundo. Sin embargo, muchas veces olvidan que Adán y Eva tuvieron muchas hijas, ya que el texto bíblico en Génesis, capítulo 5, versículos 4 y 5, revela información intrigante sobre los hijos e hijas de Adán. El texto menciona que después de engendrar a Set, Adán vivió 800 años, durante los cuales engendró hijos e hijas, totalizando 930 años de vida hasta su muerte. La Biblia no proporciona los nombres de las hijas de Adán y Eva, pero otros textos de las antiguas tradiciones judías especifican algunos de sus nombres. Así, basándome en el Libro de los Jubileos, mencionaré los nombres de algunas de las hijas de Adán y Eva según estas antiguas tradiciones judías que ofrecen información sobre estas figuras menos exploradas. Para aquellos que no están familiarizados, el Libro de los Jubileos también se conoce como el Pequeño Génesis debido a su conexión con la palabra jubileo, que significa alegría. Es parte de los apócrifos del Antiguo Testamento y narra la creación del mundo, la formación de Adán y Eva, después de la caída, y cuenta historias de varios personajes del Antiguo Testamento, principalmente del libro del Génesis. Si bien no se trata de un texto reciente, el manuscrito más antiguo al que tenemos acceso data aproximadamente del año 700 a.C. Sin embargo, este manuscrito es una copia de una obra aún más antigua. Algunos eruditos asocian el Libro de los Jubileos con el Libro de las Crónicas, sugiriendo que el escriba Esdras pudo haber escrito el texto. Sin embargo, el Libro de los Jubileos afirma que su verdadero autor fue Moisés, quien recibió una revelación de un ángel en el monte Jebes. Es de destacar que la Biblia menciona que Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Jebes sin comer ni beber agua en la presencia de Dios. Históricamente, debido a la antigüedad del texto, no podemos descartar la posibilidad de que Moisés fuera el autor real. El Libro de los Jubileos goza de una presencia significativa en la cultura israelita, con varios ejemplares distribuidos entre el pueblo. Además, menciona otro misterioso libro apócrifo, el Libro de Enoc, que era ampliamente conocido por los primeros cristianos e incluso formaba parte del canon bíblico utilizado por ellos. Esto subraya la importancia de no descartar el Libro de los Jubileos, ya que contiene eventos que se alinean con las historias de la Biblia. Ahora, volviendo a Adán y Eva, según varias antiguas tradiciones semíticas abrahámicas, la primera hija de Adán y Eva se llamó Aben. En hebreo fenicio, tiene el significado de potencia o simplemente vicio. Era, por tanto, esposa y hermana de Caín, quien también era hijo de Adán y Eva. Según el Libro de los Jubileos,
Ella le dio hijos a Caín, y uno de esos hijos se llamó Enoc. La construcción de una ciudad que lleva el nombre de su hijo se menciona en la Biblia como uno de los logros de Caín después de su destierro debido al asesinato de Abel. La ciudad fue llamada Eno en honor a su hijo. El nombre Abén se menciona en el libro de los Jubileos y otros textos abrahámicos. Sin embargo, en algunos de estos textos, como en el de los tesoros, se la llama Kelima. Por tanto, Kelima era la esposa de Caín y la primera hija de Adán y Eva según estas tradiciones. Según varias tradiciones semíticas antiguas, la segunda hija de Adán y Eva fue Achere. Achere era la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nacido tras la muerte de Abel. El nombre Set tiene raíces etimológicas en hebreo, y su significado puede estar asociado a la idea de compensación o sustitución. Esto es relevante porque después del asesinato de Abel por su hermano Caín, Adán y Eva consideran a Set como un sustituto de la compensación divina por la pérdida de Abel. Se le ve como un descendiente justo y piadoso, y es a su linaje que la narrativa bíblica sugiere que la humanidad continúa adorando a Dios. Además, la genealogía de Set es significativa en la Biblia porque conduce a Noé, quien jugó un papel crucial en la historia del diluvio y la supervivencia de la humanidad. Así, Set y su esposa Achere fueron un eslabón en la cadena genealógica que conecta la creación de la humanidad con acontecimientos posteriores y figuras importantes de la tradición judeocristiana. El libro de los Jubileos presenta un detalle interesante al afirmar que Achere fue inicialmente la esposa de Abel y quedó viuda después de su muerte. Después de que Set alcanzó la mayoría de edad, se casó con Achere, y de su unión descendió el linaje de Set y el propio Set, quien se convirtió en el patriarca inicial de este linaje. El libro de los Jubileos nos informa que Achere nació en la sexta semana del cuarto jubileo y se casó con su hermano Set en la quinta semana del quinto jubileo, en el cuarto año de la sexta semana. Ella dio a luz a un hijo y lo llamó Enos. Posteriormente, cuando Enos creció, se casó en la tercera semana del séptimo jubileo con Nou, que era su hermana y también hija de Set. Achere y Enos es uno de los hijos de Set y es conocido por su ascendencia piadosa y su devoción a la adoración de Dios. La principal referencia a Enos en la Biblia está en Génesis 5, versículos 6 al 11, que describe su genealogía de la siguiente manera: Set vivió 105 años y engendró a Aer. Después de engendrar a Aer, Set vivió 807 años y engendró hijos e hijas. En total, Set vivió 912 años y murió. Aer vivió 90 años y engendró a Cainán. Después de engendrar a Cainán, Enos vivió 815 años y engendró hijos e hijas. En total, Enos vivió 905 años y murió. La principal característica atribuida a Enos es su práctica de la oración y la invocación del nombre de Dios. El siguiente versículo en Génesis 4, versículo 26, dice: En aquel tiempo, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Este pasaje sugiere que Enos jugó un papel importante en la promoción del culto y la devoción a Dios en su época, marcando un periodo de búsqueda espiritual y religiosa entre los descendientes de Set. Entonces, según el antiguo libro de los Jubileos y la tradición judía semítica, Caín se casó con su hermana Evan y dio lugar al linaje de Caín. Set se casó con su hermana Achere y dio origen al linaje de Set. Quizás te hayas preguntado, ¿cuántos hijos e hijas tuvieron Adán y Eva? El texto bíblico indica que tuvieron muchos hijos e hijas, especialmente considerando que Adán vivió más de 800 años. De hecho, Adán y Eva fueron los humanos más fértiles de su época. Eva, como primera mujer, fue extremadamente fértil, y Adán también fue muy fértil. Por
Por tanto, según estas antiguas tradiciones, tuvieron cientos y cientos de hijos e hijas a lo largo de su vida. En los tiempos modernos, según el libro Guinness de los Récords, la mujer que ostentaba el récord de mayor número de hijos en la historia de la humanidad, hasta donde sabemos, era Valentina Vasil. Según los informes, falleció a la edad de 76 años, dejando atrás a 69 niños supervivientes y solo 2 murieron a una edad temprana. Según Guinness World Records, Valentina Vasil experimentó un total de 27 embarazos, resultando en 16 pares de gemelos, 7 pares de trillizos y 4 pares de cuatrillizos. Si bien hay otros informes de mujeres con 50 o incluso 60 hijos, Valentina Vasil sigue siendo la poseedora del récord reconocido. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que Eva superó en fertilidad a todas estas mujeres, pues es considerada la mujer más fértil de la historia de la humanidad. Entonces, si una mujer hoy, o incluso hace 100 años, fuera capaz de dar a luz a unos 69 hijos, solo podemos imaginar lo que logró Eva, que vivió mucho más tiempo, alcanzando la impresionante edad de 900 años según la narración bíblica. Además, según la tradición, Adán y Eva tuvieron numerosos hijos, estimados en unos 70 o incluso más, según algunas especulaciones. Considerando su robusta salud, fuerza y fertilidad, así como el contexto de la época que favorecía la procreación, es posible que tuvieran cientos de hijos e hijas. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 1, se menciona que al multiplicarse la descendencia de Adán en la tierra, nacieron muchas hijas hermosas. Una curiosidad menos mencionada es que tanto los hijos como las hijas de Adán y Eva tenían su propia ascendencia étnica, ya que Adán y Eva eran originalmente de raza mixta. Esto contribuyó a la diversidad étnica de la humanidad que, si bien exhibe numerosas etnias y razas, todas comparten un origen común en Adán y Eva. El estudio del ADN mitocondrial, conocido como Eva mitocondrial, refuerza esta idea, indicando que toda la humanidad comparte una ascendencia común a pesar de la diversidad étnica y razas que vemos en el mundo actual. Por lo tanto, el estudio genético mitocondrial reveló que todas las personas descienden de la misma mujer, contribuyendo a la riqueza de la diversidad étnica y razas en nuestro mundo, todos compartiendo una conexión común con nuestros antepasados. Entonces, ¿conocías la historia de las hijas de Adán y Eva? Siéntete libre de dejar tus comentarios. Además, siéntete libre de sugerir nuevos temas o personajes de las escrituras que te gustaría ver en un video. Gracias por unirte a nosotros en este apasionante viaje a través de la historia olvidada de las hijas de Adán y Eva. Si este contenido te ha intrigado y enriquecido, compártelo con tus amigos y seres queridos. Juntos, podemos seguir explorando los misterios de nuestras raíces bíblicas. Hasta la próxima.